Listo. Vale. Bien, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al programa de talleres de Qiskit Fall Fest. En esta ocasión me enorgullece presentarles al maestro David Pérez, quien es graduado en física por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en Photonics en la Universidad Politécnica de Cataluña. La plática que tiene preparada es por qué necesitamos la óptica cuántica. Le recuerdo a los presentes que tenemos una ventana de 1 hora debido al itinerario que seguimos. Soy cliente, tiempo de plática y preguntas. El maestro David ha especificado que podemos hacerle preguntas durante su presentación. Estas pueden colocarlas en el chat o bueno, levantar la manita en el Meet. Maestro Pérez, el tiempo es suyo. Vale, muchas gracias por la introducción. Y bien, pues vamos a hablar sobre la óptica cuántica, ¿no? Un poco por encima, ¿no? Solo una introducción de por qué nos puede interesar la óptica cuántica en este contexto de las comunicaciones cuánticas, ¿no? Y bien, la estructura que seguiré un poco, introduciré el tema y luego miraremos la luz desde el punto de vista cuántico, ¿no? Estados de luz que solo aparecen con la cuántica y sus utilidades, y luego ya pasaremos a las comunicaciones cuánticas, hablando de un poco de los qubits y ya aparatos, entre comillas, cuánticos, repetidores y memorias cuánticas. Bien, entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de óptica cuántica? ¿No? Porque la luz, quizás espero que, no sé si pasará esta pregunta por vuestra cabeza, ¿no? Pero la luz ya es una onda, ¿no? Pero la cuántica va mucho más allá. ¿Por qué? Porque no solo nos dice que el mundo, que todo se puede comportar como una onda, sino que además el formalismo que utilizamos nosotros, el formalismo matemático, pasa de utilizar variables continuas a operadores. Y eso nos abre un mundo de posibilidades en cuanto a tratar la materia y la luz. Que hago énfasis en esto de la materia y la luz porque la luz no está sola en el universo. Si tratamos la luz desde un punto de vista cuántico, tendremos muchas características nuevas y diferentes que no teníamos antes, pero también tenemos que tratar la materia desde el punto de vista cuántico, porque si solo tratas a una de los dos desde el punto de vista cuántico, tienes la teoría semiclásica de la luz, que se llama, que no comprende todos los procesos que obtienes con la teoría cuántica de la luz. Bien. Entonces, los físicos nos gusta mucho presumir de que somos la ciencia que está por encima del resto, ¿no? Pero realmente antes de la cuántica, una interacción tan sencilla como una onda y un átomo, no podíamos pasar de entender el átomo como una bola de masa unida al electrón, que era la otra masa mucho más pequeña, unidas por un muelle con una constante recuperadora. Y la ecuación a la que podíamos llegar era la ecuación de un muelle cualquiera, donde el término forzado, que dependía del tiempo, era el campo eléctrico. Y hasta que no llegó la cuántica no pudimos pasar de aquí y del momento dipolar. Entonces, con la introducción de la cuántica, ya pudimos tratar unos fenómenos mucho más sofisticados y avanzados. En este caso, por ejemplo, es como una interacción no lineal del campo y el átomo, que antes no era posible. Entonces, ahora vamos a hablar de los estados puramente de la luz, cuánticos, ¿vale? Que como la luz es una onda, ¿no? Entonces, a los físicos siempre nos gusta recaer en el oscilador armónico cuando hablamos de ondas. Entonces, para la luz usaremos los operadores creación y aniquilación, que no son un operador hermítico, por lo tanto, no tienen un observable asociado. Así que nos construiremos unos observables con estos operadores, que en este caso serán las cuadraturas, que les llamaremos x1 y x2, que no entraremos mucho en detalle sobre ellas en esta charla, pero sí que quiero que las veamos en este contexto como un poco como la posición y el momento, pero para las ondas. Si todos tenemos en la cabeza el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Con la variancia de X y la variancia de P, es más grande o igual que la constante de Planck. Pues
algo parecido podremos hacer con las cuadraturas y, o sea, será como un principio de incertidumbre, pero no será un principio de incertidumbre como tal. Y luego también podemos generar el número de fotones, que es otro operador, que lo conseguimos a través de los operadores creación y aniquilación. Entonces, ¿cuál es el primer estado cuántico de la luz que trataremos? Pues podemos empezar, ¿no?, en un oscilador armónico por el estado fundamental, ¿no?, que le llamaremos el estado del vacío o el vacuum state, que se llama. Que, como he dicho, corresponde al estado fundamental y no tiene análogo clásico. Esto es muy importante, por eso quería empezar un poco por aquí, porque la óptica cuántica abarca fenómenos que no eran accesibles antes de la cuántica. Y esto es muy importante porque tiene aplicaciones como, por ejemplo, bueno, no me quiero adelantar. Entonces, el vacuum state es responsable de muchos fenómenos, por ejemplo, la emisión espontánea de los átomos o el efecto Casimir. El efecto Casimir, si queréis os refresco un poco la memoria, son dos placas de metal que si no están cargadas, en principio si se acercan mucho no debería aparecer ninguna fuerza entre ellas, pero experimentalmente vemos que sí, y eso se debe a las interacciones de este vacuum state, que vamos a ver un poco cómo funciona. Si hacemos el valor esperado del campo eléctrico, veremos que es cero, pero la variancia no. Por lo tanto, existirán fluctuaciones del campo eléctrico que aparecerán en el vacío, siempre cumpliendo el principio de incertidumbre de que la energía que nos aparezca tiene que ser por un tiempo inferior a h barra partido delta t, para que nos ubiquemos un poco. Entonces ahora hacemos un ejercicio mental, ¿vale? Para que os quede un poco la idea de qué es este vacuum state. Pensemos un estado, aunque parezca un poco estúpido, o sea, queremos un estado que tenga 0 osciladores emitiendo en la frecuencia 1, que puede ser cualquiera. 0 oscilaciones en la frecuencia 2, etcétera, etcétera. 0 oscilaciones en la frecuencia J y todos los osciladores que queramos, pero habrá 0. Entonces, ¿cuál es la energía que le corresponde a este estado? Pues será un medio de la suma de todas las frecuencias de h barra por esas frecuencias. Y recordemos que hay 0 osciladores emitiendo esta frecuencia, pero esa es su energía. Y el momento, pues lo mismo, es la suma de n por h barra por k. Entonces, la ecuación de abajo la tenemos bien solucionada porque n para todas las frecuencias será 0. Entonces no nos dará problemas. Pero la energía tiende a infinito, ¿no? A medida que añadamos frecuencias a este estado, donde hay 0 osciladores emitiendo esa frecuencia, la energía tiende a infinito. Que este es un problema que aún no está resuelto del todo, siempre aún da dolores de cabeza a los teóricos y bueno, aún se está viendo un poco cómo se comporta, ¿no?, el estado del vacío. Bien, ahora pasemos al que sería el estado coherente de luz. Para que este estado, si habéis hecho óptica, os sonará porque es muy parecido a luz coherente en la teoría clásica de la luz, ¿no? Pero este estado en cuántica, ¿a qué corresponde? Pues sería el estado que sería el autovector del operador creación. O sea, si aplicamos el operador creación sobre un estado, es igual a un número por ese estado. Pues los estados que cumplen esta propiedad son los estados coherentes de luz, ¿vale? Y este estado que quiero que lo que os quedéis, si recordáis algo de toda esta charla, es que es un estado del estado coherente, es que es un estado casi clásico, es muy parecido a la física clásica. O sea, un láser, aunque los orígenes del láser ya son cuánticos, ¿no? Pero un láser es un emisor de luz coherente y se corresponde a este estado de luz coherente cuántico. Pero bueno, es un estado muy, muy clásico, porque ahora veremos por qué se le llama casi clásico. Bueno, quiero decir que tiene el número de fotones y una distribución de Poisson, que bueno, esto, si a alguien le interesa, podemos discutir de ello. Entonces, ¿por qué decimos que es casi clásico? Porque la definición de que sea el autovector del operador creación nos da paso a que el valor esperado, por ejemplo, del campo eléctrico sea
el campo eléctrico clásico. Y esto pasa con el resto de funciones con análogo clásico. Y bueno, es lo que pone en la diapositiva. Poco tengo que añadir sobre esto porque es muy parecido a un estado clásico, pero surge también de la teoría cuántica cuando buscas el operador que sea el propio, ¿no?, del de creación. Y por último, quiero hablar de los estados squeezed, que no son un estado en sí, sino que hacen referencia. ¿Os acordáis cuando os he hablado de las cuadraturas que seguían un esquema similar al principio de incertidumbre, x1 y x2? Pues tenemos que pensar que la variancia en una es diferente de la otra. Entonces, por ejemplo, un estado coherente puede ser squeezed, sí. Entonces, si es un estado delta x1 es igual al delta x2, es un estado coherente, y si son diferentes, será un estado coherente squeezed. Que este tipo de estados, mejor dicho, tampoco tienen un análogo clásico. O sea, este aparece gracias al uso de la cuántica, y lo comento porque tienen aplicaciones en óptica cuántica, en comunicaciones, hasta donde yo sé, no he mencionado ninguna, pero por ejemplo cuando haces medidas de interferometría, ¿no?, haciendo tomografías, pues con este tipo de estados puedes superar el shot noise limit, que es un límite físico que te imponen las medidas, ¿no?, para cuando haces una estimación. Bien, como resumen de esta parte, quiero comentar eso, ¿no?, que estos estados, excepto los coherentes, ¿vale?, son estados cuánticos de la luz, que sin la teoría cuántica no los hubiésemos descubierto. Y hay muchos más que no he mencionado, como los estados de Fock o los Noon States. Y bien, ahora pasemos ya a las comunicaciones cuánticas. ¿Y en qué nos ayuda la óptica? Como si habéis visto, por ejemplo, la charla anterior, lo comentaban o alguna otra, una manera muy fácil de enviar qubits es con fotones. Entonces, aquí entra la óptica de lleno. Lo que queremos es distribuir estos estados cuánticos, ya sean qubits, sean estados entrelazados, sea lo que nosotros queramos, entre individuos remotos, usando fibra óptica, usando repetidores, usando lo que sea. Entonces, vamos a ver un poco qué es un qubit. O sea, os presento, ¿vale? Estos son los qubits psi sub a y psi sub b, que es una combinación lineal de dos estados, 0 y 1, ¿no? Y cuando los entrelazas, que se llama, tienes el estado 0A, 0B más 1A, 1B. Entonces, ¿por qué pongo esta diapositiva? Porque estos ceros y unos no son ceros y unos, sino lo que queremos que sean son estados que sean ortonormales. Por ejemplo, la polarización de un rayo de luz está definida, ¿no?, sobre un plano. Puede ser lineal, puede ser circular, puede ser lo que sea. Entonces podemos usar, por ejemplo, una polarización lineal, vertical y horizontal, que son ortogonales entre ellas, para definir una base. Entonces todo lo que nos permita definir una base y sean ortonormales serán estos qubits de interés. Y bueno, no he mencionado la polarización por casualidad, sino porque es del primero que hablaré. Entonces, este estado corresponde, ¿no?, a lo que he dicho. Si nos imaginamos la polarización sobre el plano como la vertical y la horizontal, pues este estado correspondería a la superposición de estas dos, que sería el círculo del medio, donde con un 50% de probabilidad en cada caso puedes tener polarización vertical y horizontal. Y este sería un qubit, ¿no? ¿Cómo lo generaremos? Ya no nos preocupa tanto, no entremos ahí, pero podemos generarlo. Entonces, ¿cuál es un punto positivo de este tipo de qubits? Que son fáciles de generar y caracterizar. Pero, por la birrefringencia, el envío a través de fibras ópticas, por ejemplo, es muy costoso y es muy difícil que suceda. Entonces, hay otros tipos de qubits perdón, no, aún no quiero hablar de esto. Quiero hablar de un tipo de generador de estos qubits, que sería la que se llama la Spontaneous Parametric Down Conversion, que usa dos cosas de las que hemos hablado. Primero, usa como input, usa estados, o sea, usa vacuum states, por eso es espontáneo, y genera pares de fotones entrelazados, que
depende del tipo de proceso que se dé dentro del cristal, ¿vale? Que es un cristal no lineal. Los fotones a la salida pues pueden servir como qubits si tienen una polarización vertical y el otro horizontal. Y esto es una manera de generar pares de fotones que sirven para qubits. Luego, otro tipo de qubits que podemos generar son los time beam qubits, que este quizás es como un método muy, que se dice a lo bruto, ¿no? Porque coges un beam splitter, separas los dos fotones y haces que uno recorra más camino que el otro y luego los vuelves a unir. Entonces tienes uno que llega antes que el otro, ¿no? Que es la E que hay dentro del estado es de early y el otro es el late, ¿no? Que es el que llega más tarde. Y este es un tipo de qubits que son muy robustos cuando los transportas por fibra óptica, o sea, para grandes distancias va muy bien, pero el problema es que son difíciles de crear y analizar. Entonces, ¿qué tipo de qubits vas a usar? Depende mucho de la aplicación que estés buscando, ¿no? Y la distancia que quieras recorrer, que vayan a recorrer esos qubits, etcétera, etcétera. Bien, entonces si queremos superar este problema del envío a largas distancias, podemos usar repetidores cuánticos. Uy, perdón. Bueno, nosotros, usando el formalismo de Alice y Bob, tenemos el estado de Alice, ¿no? Que es un qubit con 0 y 1, y tenemos una fuente de fotones entrelazados, ¿no? Con 0, 0 y 1 y 1. Sí, perdón, si pongo el ratón se ve. Así, Sí, sí se ve. vale, perfecto. Vale, pues así mejor. Entonces tenemos el qubit de Alice, ¿no? Y la fuente de fotones entrelazados. Que cuando hacemos el producto tenemos esta bestia de estado. ¿Que cómo funciona? Hacemos que Charlie, que es una tercera persona involucrada, haga una medida de Bell, haga una proyección de Bell, que hará. Cada uno de estos estados en azul es un estado de Bell. Que cuando Charlie haga la medición, solo uno de los 4 sobrevivirá. Entonces, Charlie en ese momento enviará 2 bits de información clásica a Bob que le dirán qué operación ha de realizar sobre el qubit original de Alice. Me explico un poco mejor, a ver si se entiende. Cuando el estado producto, que es todo esto de aquí, estas 4 líneas, es un estado entero, es lo que Charlie mide. Que cuando hace la medición del estado de Bell, él medirá uno de estos 4 estados azules, que está entrelazado con uno de los estados negros. Entonces, por ejemplo, si Charlie mide el primero, el estado que le corresponderá a Bob será el primero, que como vemos es igual al qubit de Alice, por lo tanto, le enviará 2 bits de información, que esa información será un 00, que se corresponde a no hacer nada. Si midiera el segundo, vemos que tenemos el signo aquí, tendría que aplicar la matriz de Pauli Z y le enviaría un 0,1 de información clásica, aquí un 1,0 y finalmente un 1,1 si midiese este de aquí, Charlie. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Que el qubit de Alice vaya a Bob. Y es lo que se conoce como teletransportación cuántica. Esa es una manera de hacerlo. ¿Sí? Entonces, además de repetidores cuánticos, también existen memorias cuánticas que guardan los estados y nos permiten sacarlos pues, cuando queramos. Entonces, ¿cómo se hace una memoria cuántica? ¿Cuál es la motivación de querer hacer una memoria cuántica? En el caso de los fotones, ¿no? La probabilidad de que un fotón y un átomo en el espacio interactúen es muy baja. ¿Vale? Se puede calcular como la longitud al cuadrado entre el área de interacción.
del átomo, que es muy pequeña. Pero si le añadimos un factor multiplicativo, la podemos mejorar en órdenes de magnitud. Entonces, ¿cómo se añade ese factor multiplicativo? Por ejemplo, usando lo que se llama una cavidad, ¿no? Una cavity QED. ¿Qué factor añadimos en este caso? Pues multiplicamos por el número de rebotes que se dan dentro de la cavidad. Y el proceso de extraer el fotón es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque un átomo de 2 niveles no funciona. O sea, simplemente emitirá un fotón, que hasta ahí todo bien, pero la forma que tendrá ese fotón para interactuar luego con otra cavidad no nos permitirá sacar información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar un átomo de 3 niveles, así como este de aquí, que tendrá el ground state, el estado excitado, y un estado que será el de control. Que este será nuestro estado excitado, bueno, el que usaremos. Vaya, que la transición de E a S la podemos controlar con un campo eléctrico. Y solo con que la podamos controlar ya nos servirá para que el fotón que sale de dentro de la cavidad pueda interaccionar con otras cavidades y podamos extraer información y usarlo como memoria cuántica. El proceso es un poco complicado y no me quería meter mucho en la física. También podemos hablar luego sin ningún tipo de problemas. Y después, otro tipo de memoria cuántica que funciona de manera muy similar son los conjuntos atómicos, ¿no? Las atomic ensembles. Que en este caso, el factor por el que multiplicamos la probabilidad es el número de átomos de nuestro conjunto, ¿no? Entonces nosotros enviamos la luz a nuestros átomos y ¿qué pasa? Esta luz será resonante con los estados y uno de estos átomos, que no sabemos cuál, estará completamente indeterminado cuál de ellos es, se excitará. Entonces tendremos lo que se llama una spin wave dentro de nuestro conjunto de átomos, que por suerte para nosotros es muy fácil transferir la excitación de la spin wave a el campo de un fotón. Por lo tanto, usando un sistema parecido al anterior, con un campo que nosotros controlamos, podemos obtener el estado de o sea, podemos trasladar, mejor dicho, la excitación del átomo de este conjunto a un fotón y poder transmitirlo, ¿no? Y usarlo como en memoria. O sea, el proceso total viene luz, ¿no? Dentro de los átomos, de los cuales tienen una spin wave que podemos transmitir como una eficiencia hacia el campo de otro fotón, o sea, emitir un fotón cuando nosotros queramos y hemos enviado un fotón, cuando hemos querido hemos obtenido un fotón y entonces este conjunto atómico ha servido como memoria. Sí. Y ya está. Esto era todo. Espero que haya quedado claro la mayoría de los conceptos. No he entrado mucho en la física de ninguno porque no quería que se alargara mucho tampoco. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto a vuestras preguntas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos una mano levantada de Juan Monroy. Por favor, reactivar su micrófono. Sí, ¿me escuchas? Sí. Gracias por la presentación, estuvo muy chévere. Tenía una pregunta, es más bien, o sea, en términos ya, digamos, de empresas fotónicas, la que tiene más perspectiva es Xanadu, ¿no? Entiendo que es mucho más adelantada que otras tecnologías, ¿cierto? Sí. Los fotones que se basan, digamos, para ese equipo que ellos tienen, es con polarización. Sí. ¿Sí? No, no estoy muy metido en el campo, pero imagino que sí. Bueno, son los más fáciles de hacer, o sea que seguramente es muy probable que los usen. Sí, es que yo viendo la documentación estos días decían que eran con variable continua, pero ahí me perdía un poquitico relacionando eso con la polarización. Vale. O sea, quizás se refieran a que la polarización
es una variable continua. O sea, lo que hemos usado nosotros en todos los casos era que había un 50% de probabilidades de tener polarización vertical o horizontal. Correcto. Pero recordemos que la polarización puede estar orientada en cualquier dirección del plano. Sí, entonces, variando las... A ver si lo tengo en alguna diapositiva. Perdona, ¿eh? A ver. No sé si lo tenía. Aquí sí. Mira, ¿ves estos coeficientes que acompañan los estados 0 y 1? El C0 y C1. Estos, si nos trasladamos ahora al punto de vista de la óptica y no de la comunicación, nos dicen el grado de polarización, ¿no? Porque nos dice qué componente en el eje Y y en el eje X tienes. ¿Me explico? O sea, podemos entender la polarización como si la polarización vertical y la horizontal son una base, con esos coeficientes podemos tener todo el conjunto del círculo de las direcciones a través de estos coeficientes. ¿Sí? Ah, ok, vale. No sé si la variable continua se refería a eso. Sí, supongo que si es por ese lado, ¿no? Que lo que trato de decir es eso. Bueno, vamos a continuar entonces con algunas preguntas del chat y ahorita continuamos con la mano levantada. Isaac Méndez nos está preguntando, hola, ya hablando en términos de laboratorios y hardware, ¿a qué corresponde Alice, Bob y Charlie? Vale. Vamos a ver. En esta diapositiva mismo, Alice sería el input, ¿vale? Y Bob sería el output. ¿Vale? Recordemos que esto estamos intentando hacer un repetidor, ¿no? Coger un qubit y, o sea, hacer de repetidor, ¿no? O sea, que continúe este qubit. Entonces, lo que queremos hacer es obtener la información de este qubit que nos entra y nosotros, haciendo alguna operación, que el qubit siga. No es como... no sé si me estoy explicando. O sea, Alice sería el estado que entra y Bob el que sale. Entonces, nosotros, tras hacer la medición de Bell, habremos modificado el estado de tal manera que el estado que tocaría que continuase sería este. Por lo tanto, Bob, el estado que le corresponde es este. ¿Sí? O sea, Charlie sería como la operación que hacemos nosotros. Bueno, aquí hay una pregunta interesante de Yesan Velázquez. ¿Los repetidores cuánticos no violan el teorema de no clonación? Vale, bueno, espero que no, ¿no? Pero no, en principio no, porque recordemos que el principio de no clonación, recordemos que nos dice que no podemos copiar, ¿no? Un estado, no podemos obtener un estado de uno del que no sabemos nada. Nosotros, el estado, el estado de luz que nos entraría, sí que sabemos cuál es. Pero recordemos que tampoco lo estamos copiando, sino que estamos transformándolo. O sea, ahora si no pensamos en estados cuánticos, nos está entrando un rayo, bueno, un fotón, en este caso, que excita un átomo que no sabemos cuál es y que nosotros en cualquier momento podremos extraer la información de cuál es. Bueno, no podemos perdón, no extraemos la información de cuál es, sino que extraemos la excitación de uno de ellos, que no sabemos cuál es. O sea, no recuperamos cuál era ese átomo. Sí, sino que recuperamos el que uno estuviese excitado. Bueno, continuamos con otra pregunta de Mariano Uria. ¿Crees que puedas explicar un poco más los qubits time-lapse? Sí. Sí. O sea,
Pues recordemos que lo que queremos es obtener dos estados diferenciables, ¿no? Queremos, pues, por ejemplo, si tenemos dos fotones, ¿no? Que un fotón corresponda a un estado y el otro al otro. En este caso, queremos que un estado se corresponda a... Es que por eso decía que este método es muy a lo bruto, ¿no? O sea, imaginémoslo desplazados en el tiempo. O sea, hay un fotón que es el que llega antes y uno que es el que llega después. Y tú los puedes distinguir. O sea, no hay mucho más. O sea, esa será tu base para los qubits. ¿Sí? Ok. Estoy buscando la manita levantada, no la veo, creo que ya la bajaron. Es que no he podido verla, estaba pendiente de demasiadas cosas. Sí, son muchos controles en la pantalla. Bueno, mientras tenemos a Johan Catherine, ¿podrías explicar un poco más cómo el hecho de tener un estado de control JS es JS mayor que permite construir una memoria cuántica? Sí. O sea, bueno, en cualquiera de los dos, si queréis, continuamos Es con... barrita, pero no es J, es una barrita S mayor. Sí. O sea, el fotón de Stokes. O sea, el truco, ¿no? En usar esta transición de E a S es que nosotros la podemos controlar con un campo eléctrico externo. O sea, la traducción es con otro láser. ¿Sí? Y que la variación de la intensidad del campo con el tiempo, esta transición la nota, ¿no? La sufre. Por lo tanto, a eso me refiero con que podemos controlarlo. O sea que cuando tú quieras extraer la información, tú modificarás el campo y obtendrás esta información, por decirlo así. O sea, es entonces cuando sacarás la información de que había un átomo excitado dentro de tu spin wave. No sé si la pregunta iba por ahí. Espero que sí. De nada. Indica que sí, gracias. Bien, aún tenemos tiempo de un par de preguntas. Bueno, me animo con una. Actualmente hay muchas arquitecturas, tecnologías para una computadora cuántica, iones atrapados o incluso una de fotones. Sí. Dado que la comunicación es en fotones, ¿no sería mejor ya volcarnos sobre una computadora que trabaja sobre esta misma materia prima? Sí, o sea, se está trabajando mucho en ya pasar de lo que sería cables o los chips, usar chips fotónicos, ya que vayan con luz todo y usar operaciones de luz, porque además pensemos que la luz tiene muchas más propiedades, ¿no? No hemos hablado nunca de longitud de onda, la polarización, como ya hemos dicho. Hay muchas cosas que se pueden utilizar además del hecho de que la luz esté yendo y viniendo. Entonces, se está investigando mucho y también hay otras muchas cosas a tener en cuenta, como por ejemplo la temperatura a la que tienes que tener tu sistema. Por eso han aparecido recientemente muchos semiconductores en vez de sistemas fotónicos para tratar todo el tema de la computación cuántica. Pero bueno, como ahora mismo está todo un poco en construcción constante, ¿no? Al final funciona por prueba y error esto. No hay un camino que sea el seguro y el correcto. Ok, bueno, ¿alguien tiene alguna última pregunta que quiera realizar? Bueno, entonces, pues hemos llegado al final de esta sesión. Le agradecemos al maestro David Pérez por sus conocimientos y sus experiencias. Sí, hay una pregunta. ¿Algún libro para leer más acerca de esto? Sí. Os puedo dejar en el chat alguna referencia si queréis. Sí. Adelante. Eso es más mejor. Vale. Dejarme buscar aquí.
Bueno, mientras el maestro busca la referencia. Sí, sí. La tengo ya. Adelante. Este a mí me sirvió bastante, pero la verdad es que yo he seguido bastante apuntes de clase que también puedo compartir con vosotros. Si queréis, luego en Discord os envío algún archivo PDF que trate todo esto. Mejor si os va bien también. Pero bueno, en cualquier caso. Vale. Ok. Bien, antes de concluir esta sesión, bueno, les recuerdo que todavía tenemos un foro a las 2 sobre Qiskit Advocate, y a las 16 horas tenemos una guía de iniciados, Beginner's Guide to Quantum Error Correction. Se les invita realmente a estos talleres. Finalizando, le agradecemos al maestro David Pérez por haber compartido su conocimiento y experiencias. Agradecemos a los profesores por su interés y entusiasmo, y por supuesto esperamos otro evento Qiskit para pues apreciar los cambios y los avances que han ocurrido, que ocurran a partir de este momento. Desde eso entonces, muy buena tarde a todos. Gracias.